Bueno, nos encontramos con el profesor Waldo Maldonado, reconocido educador marista de aquí en el Instituto San Martín de Curicó, quien nos ha cedido parte de su valioso tiempo para poder conversar y más que nada que tú nos cuentes un poco lo que ha sido esta experiencia de un curicano, un chileno, ¿no es cierto?, que estuvo trabajando hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, a principios de año en el Perú. Como parte de toda esta experiencia, que no es la primera vez, entre paréntesis, que tú desarrollas en este caso. Oh, mira, gracias por la invitación y gracias por la posibilidad de dar a conocer esta actividad, mucho más de lo que más de lo personal, sino que también de lo institucional también. Esta actividad, bueno, lleva años realizándose en Perú, que es lo que se llama un maestro para el Datem. ¿Ya? El Datem es una localidad que está en Perú, hacia el interior, cerca de la frontera con Ecuador y con Colombia, ya bastante alejado, y parte, bueno, la comienza a realizar la Universidad Marcelino Champagnat, guiada por el hermano Pablo González, ya, en que tienen esta propuesta de ir a capacitar a los maestros indígenas de esta región. Y se hace la invitación extensiva para todos los docentes de la congregación, y en la primera oportunidad cuando nos llega me sumé, ¿ya? Había que postular, postulé, me gustó la idea, postulé, fui aceptado, y ahí quiero hacer hincapié también un poco que toda la vivencia del escultismo y otras actividades también al aire libre te permiten de repente decir, oye, tienes la soltura y la flexibilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a realizar esta fuerte, actividad? claro. Porque en realidad te dicen eso y después te empiezan a dar detalles de cómo es, cómo hay que hacerlo. Ajá. Y esta actividad parte, si bien yo he ido ya 3 veces, han sido 4 veces, pero una cuarta fue a nivel de lo que era por el COVID, entonces por lo tanto se hizo telemática ya, que fue también un gran desafío. Mira, pero te hago un alcance, sí, mira, te voy a interrumpir porque tú mencionaste el Datem del Marañón. Del Marañón, San Lorenzo, el Datem del Marañón. Ese es el nombre correcto de la localidad, la provincia, la zona. Y el Marañón es un río muy importante, tengo entendido, en la zona. Es grandísimo. Bueno, aquí todos los ríos allá son impresionantes, o sea... sin desmerecer el contexto geográfico un poco sin desmerecer lugar, el Guayquillo, termina siendo un riachuelo en comparación a lo que son nosotros, porque allá se navega. Y se navegan barcos grandes, incluso barcos que llevan petróleo, combustible y que son de gran tonelaje, ¿ya? Se mueven ahí. Entonces el trasladarse no deja de ser interesante. Y otro dato interesante, mira, a propósito de lo que estás mencionando, Waldo, mira, la palabra, la toponimia, Datem, viene un nombre de la ayahuasca. Por ahí leí. Sí, tiene mucho ese de elemento eso, alucinógeno, ¿no es cierto? Exacto, tiene mucho de eso porque allá son tribus, son tribus, o sea, lo que uno de repente ve en estos documentales de televisión y cosas por el estilo, mientras uno no lo viva se da cuenta que en realidad son así, o sea, son la experiencia. De hecho, para nosotros la primera vez, bueno, el equipo que llega allá llega siempre entre Pascua y Año Nuevo, a veces pasan hasta la Navidad ya previamente, porque preparan todo el material para que el día 2 de enero nosotros nos presentemos. El 1 de enero yo viajo a Lima, me esperan allá, muy amable el equipo, encabezado por el hermano Pablo y por Lisette, por Javier, por un equipo muy, muy preocupado por la llegada de uno y por estar atento a todas las necesidades. Llegamos allá a lo que se llama la residencia, al frente de la universidad, alojamos ahí en la noche. Eso es en Lima, ¿no es cierto? Eso en Lima. Y al otro día salimos al aeropuerto en un viaje más o menos de 1 hora hacia el interior. Si alguno quiere conocer la parte selvática y turística, yo los invito a que hagan ese recorrido hasta lo que se llama la ciudad de Tarapoto, ¿ya? Que ahí es donde llega el aeropuerto. Esa ahí ya es como la entrada a la selva. Y es bien turística, bien simpática y todo lo demás. Y de ahí nosotros ya tenemos que tomar vehículos, transporte, que nos internan por la selva, que son entre 5 a 7 horas, ya hasta llegar a otra ciudad al interior que se llama Yurimaguas. Bajándote del avión en Tarapoto ya sientes el cambio climático así, heavy, la humedad, el calor, pero así de una. Oye, es interesante rescatar que en este caso la Universidad Marista en Perú, la Universidad Marcelino Champagnat, desarrolla este servicio, ¿no es cierto?, de generar lazos con educadores que están
preparándose, estudiando y formándose, que Sí. trabajan en esas zonas tan geográficas tan adversas, por lo menos, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, puede que me equivoque en las fechas ya, pero por Ya. ahí a mediados de los 90 se echó a andar este proyecto, pero ya como tal, ya a partir del 2014, por ahí, antes del 2012, ya tomó fuerza. Ya. Ya, ahí sí que fue fuerte el tema. Ya, ahí se Perfecto. empezó a dar con... Y de ahí llegando a esa localidad de Yurimagua, que es donde nosotros alojamos, ya piensa que ya llevamos 8 horas, 9 horas de viaje, ya más o menos Ujú. sumando lo del avión y todo el traslado, y ahí tú ya vas con tu equipo, con tu mochila, con todas las cosas ahí en los vehículos. Alojamos en esta localidad que se llama Yurimagua, y al otro día salimos oscuros, salimos tipo 3 de la mañana a lo que son los transbordadores fluviales, ¿ya? Que son los que ya se Ya. desplazan. El primer año me tocó ir en un bote, ya que debe haber tenido de largo unos 30 metros por 2 metros, 3 metros de ancho. Íbamos todo el equipo, íbamos con 3 personas de Chile que nos acompañaban. Una piragua prácticamente. Prácticamente una piragua tamaño familiar, Ya, ya, sí, sí. con la Ok. letrina al medio, directamente al río. Al río. Ya, y Una experiencia. 17 horas de viaje. Caramba, ya. 17 horas de viaje. Salimos de noche y llegamos de noche al lugar donde nos estaban esperando. Y ahí recién, al bajarme del bote, ya, y con la mochila al hombro y después de varias lluvias entre medio, porque la lluvia es que va y viene, me estoy bajando del bote y quien me recibe la mochila, que no iba liviana y todo mojado y todo lo demás, el hermano Pablo, que hoy día es el superior. Alguien que está ahí en terreno, motivando al trabajo en equipo y todo lo demás. Un hermano todoterreno. Un vamos a decir. hermano todo. Y allá está Muy José bien. Luis, Pepe Lucho, ahora habían varios hermanos Qué ahí bien. también muy... Y de ahí empieza la aventura. Ya. Ahí ya literalmente una aventura, a dormir en colchoneta, con mosquiteros, el calor de la noche, nos duchamos, no sé, a las 12 de la noche, porque tratábamos de estirar lo más que podíamos, porque dormir era bien complejo Era por el calor. difícil. Y a los 10 minutos estabas transpirando nuevamente. Así que Oye. la experiencia en ese aspecto doméstica es fuerte. Mira, el trabajo en sí mismo, bueno, tienen ese contacto con la realidad geográfica, con la realidad también de la población con la cual están trabajando, con la realidad también educadores de tan particular zona. Sí, ¿Cómo es mira, eso, si yo lamentaba esas 17 horas la primera vez de viajar en bote, Ujú. después cuando vas conociendo a tus estudiantes que son maestros que hacen clases en las aldeas, entonces lo que se hace con ellos es capacitarlos para que puedan obtener su título profesional, que se lo entrega la universidad, Ujú. como educadores para que vuelvan a sus aldeas, vuelvan a sus tribus, ¿ya? Ya. Si nosotros nos demoramos 17 horas, ellos se llegan a demorar 3 días en llegar. Oh, ya. 3 días sin llegar. Y vienen y bajan de sus localidades con su familia, completa. O sea, Ya. viajan. San Lorenzo es un pueblo que debe ser, comparación acá con la zona, como algo así como Licantel, pero que en esa época aumenta su población en 500, 800 personas. Ya. La primera vez habían como 200 maestros, y a eso multiplícalo por 4 o 5 que cada maestro traía como familia, y por lo tanto había una cantidad de gente impresionante moviéndose. Y los voluntarios que estábamos en ese momento, bueno, éramos cerca de 50 voluntarios, Ya. una cosa así. El trabajo comienza tempranamente. Nosotros no vamos ni a un resort ni nada, sino que se va a un lugar donde nos facilitan con las comodidades que son propias de allá. No puedes pedir más tampoco. Es lo mínimo, pero... ¿Ya? Pero ya. se agradece sobre todo. ¿Ya? Como te digo, la colchoneta, mosquitero, la ducha. Pero nosotros nos encargábamos, nos dividimos en grupos para poder hacer, por ejemplo, la oración matinal y el desayuno. Ya. Algo tan simple como eso. ¿Ya? Hacíamos la oración matinal, el desayuno, que lo preparábamos por grupo, nos íbamos turnando una vez a la semana. Y después empezar a trabajar, ¿ya? Empezar a ir a las clases, entregar, y cuando no tienes clase, preparar material. No hay data, no hay pizarra acrílica, O sea, tiza, volver a- pizarrón, papelógrafo, A lo esencial. a lo esencial. Volver a tus raíces también Sí. como educador, que es algo que yo agradezco mucho, ya, en ese sentido agradezco mucho. Sabes que eso me lleva a preguntarte también que, bueno, estos encuentros obviamente no son solamente de orden académico, sino que también tienen un componente humano muy particular, porque tú te compenetras, tú conoces a tus alumnos, los maestros de allá, a la gente que habita en esos lugares. ¿Qué te deja? ¿Qué Mira, qué hay- sensación?
hay dos sensaciones fuertes. Una que tiene que ver con el equipo de voluntarios que van, porque son muchos de ellos son jóvenes. Porque en realidad para uno con la edad también, pucha, estar un mes viendo ahí, vais pensando también. Ahora, Me imagino. Pero ellos que sacrifican su tiempo, ya van su tiempo de vacaciones, parten para allá, van con todo el sacrificio, lo que significa estar disponiendo ahí, dejando de lado a la familia, sus padres mayoritariamente, algunas sus hijas, sus hijos. ¿Ya? Es un tema, los voluntarios, a lo que sea, porque uno va como voluntario, o sea, uno va en otra faceta, ya, a trabajar, algunos en la parte administrativa y la mayoría en la parte pedagógica, formativa. Y la otra, como dices tú, son nuestros estudiantes, o sea, estudiantes que son indígenas, aguajú, candochi, Ajuar, con un jóvenes a lo mejor de 20 años, 25 años y otros de 40, 50. Yo tenía alumnos que eran mayores que yo en edad y que no habían podido sacar su título. Entonces, por las distancias como tal, o sea, donde ellos pueden sacar su título. Y las aldeas necesitan a estos maestros para que eduquen a sus jóvenes, ya, a sus chicos, para que después ellos vayan a las urbes, ¿ya? En ese sentido. Pero con todo un esfuerzo, entonces verlo a ellos como... Y hay un tema de idioma, ojo, ellos tienen también, su lengua, claro que sí. tienen su propia lengua. Entonces el español ellos no lo manejan. Ellos los textos que si bien el Estado les pasa unos textos, esos textos que el Estado les pasa están en español, no están en su idioma. Entonces el candochi tiene que aprender español, tiene que leer eso. Y lo otro es que los trabajos al final, como son después, tienen que ir a la universidad y tienen que ser como certificados por la universidad, también tienen que ir digitalizados. Y eso significa trabajar con computadores. Sí, en un lugar que es complejo, claro, no tiene. De hecho, tienen no es tan fácil. Algunos, sus localidades, pero tienen con generadores eléctricos para guardar la información, pero no como algo que uno diga, oye, voy a ocuparlo con un data, voy a ocuparlo con esto, voy a ocuparlo con esto, nada de eso. Entonces, de hecho, nosotros, yo ya sabía que no había data, pero igual llevaba varias cosas escritas. El segundo o tercer día prácticamente me amanecí haciendo papelógrafo, ¿ya? Una, mejorar tu letra, para escribir los papelógrafos de partida. Bueno, como lo dijimos un momento atrás, a la antigua, en realidad, como era antes. Y hacer papelógrafo. Entonces, y nos olvidamos un poco de esos detalles. Nos olvidamos, y qué importante. Tanto fue así, que cuando expliqué la primera clase con papelógrafo, que fue la segunda o tercer día de clase, y termino con un papelógrafo, chico, y casi como que boto mi papelógrafo. Para ellos, maestro, por favor, no. Era sagrado. Era sagrado porque ellos lo iban guardando y después al final lo que hicimos fue colocando todos los papelógrafos de cada una de las clases alrededor de todas las salas. Salas que no tienen ventanas, salas que son bancos de madera, antiguos, o sea, nosotros antiguos, ya, duros, ya, 40 grados de calor, ya, una humedad del 80%, 90%. ¿Ya? Pero ahí estaban ellos y muy bien vestidos, ya, en eso también, si bien ellos usan mucho su tradición, su vestuario, su traje propio. Hay una formalidad que se cumple. Pero hay una formalidad que se cumple. Pero esa formalidad se logró a través del tiempo, porque los primeros años, por lo que nos contaba el hermano Pablo y el hermano José Luis, los primeros años, esa formalidad, ellos venían casi con su vestimenta tradicional, y hubo que ir de a poco trabajando ese tema. Entonces, cuando nosotros nos sumamos, o en mi caso cuando me sumo, ya habían varios pasos que se habían ganado previamente. ¿Ya? Oye, Waldo, mira, cuéntanos también, bueno, estos aprendizajes personales, porque en realidad hay una riqueza también enorme en lo que tú has logrado con esta experiencia de estar trabajando con el equipo en el TATEM del Marañón, ¿no es cierto? Equipo de pedagogos, gente de la Universidad Marcelino Champagnat de Lima, en Perú. ¿Qué aprendizajes personales te deja esta experiencia en términos de interculturalidad, que se habla mucho hoy en día también, este concepto, y el compromiso pedagógico, en realidad, cuando uno dice, asume este rol de educador? ¿Cómo? En realidad es bien profundo, pero, pero toda esta experiencia también que tú has vivido, tu propia experiencia como educador también, ¿no es cierto?, como orientador, también un tiempo, también muchos años está en la dirección de un ciclo de enseñanza media, también dentro de aquí la enseñanza media superior. Tú mirando en retrospectiva estos aprendizajes, ¿cómo lo sientes tú? Para aquel que asume este rol de ser educador, efectivamente. Mira, una te hace volver a colocar los pies sobre la tierra.
lo primero. O sea, volver a tu génesis como educador, el por qué quisiste llevar adelante esta profesión. Los títulos no sirven de nada, ¿ya? Director de media, rector, coordinador de algo, nada. Allá es otra la vivencia, es una realidad que ellos te ven como... que yo, de hecho, un dato no menor, en enero yo estoy de cumpleaños, entonces me ha tocado pasar mi cumpleaños. ¿Verdad? Allá. Tienes razón, claro. Me ha tocado pasarlo allá. Recuerdo que cuando les dije a mis hijos, a mi familia, que yo quería vivir esta experiencia, me dijeron al tiro, supongo que ya está anotado y todo lo demás, porque ellos sabían que había un entusiasmo. Yo fui como a pedir permiso y me dijeron, no, oye, ya, que está. Entonces, para mi cumpleaños, por ejemplo, el allá tener una torta es súper caro. Es un privilegio. Es un privilegio. Claro. Oye, súper agradecido de la gente, de los estudiantes y del equipo de voluntarios. Entonces, te hace colocar los pies sobre la tierra, en primer lugar. Segundo, el entender las raíces, ¿ya? Y tercero, o sea, hay muchas cosas, pero una de ellas también es lo importante del aporte que tú haces. Si hay algo que siempre yo he dicho, la segunda semana que estoy allá, digo, ¿por qué vine de nuevo? El calor, la alimentación, se come arroz todos los días, los bichos, las picaduras, un montón de cosas. Pero la última semana uno no quiere venir, porque ve el trabajo que han hecho estos jóvenes, estos profesores, estos docentes en este último viaje de este verano. Una maestra tuvo la alegría de sacar su título y sus 3 hijos, varones, ya mayores de 20, estaban al lado de ella apoyándola y ella venía intentando sacar su título desde hacía 6 años, ¿ya? Porque por diversas razones no había podido finalizar el proceso. Entonces, esa riqueza y conocer las costumbres, ¿ya? Conocer una cantidad de costumbres desde la alimentación. Para ellos comer los insectos, por ejemplo, para ellos es normal, ¿ya? Ellos comer tortuga, no es que anden cazando tortugas, de hecho las tortugas que ellos alimentan son tortugas que por alguna razón quedaron heridas en algún accidente o algún otro animal depredador las dejó ahí y ellos aprovechan la carne, estos insectos que uno ve en Timón y Pumba, ya que lo comen, para ellos es lo más normal, lo más nutritivo, y uno tiene que comerlo, pues ya, si en realidad, pero lo que es la simpleza de la vida, uno también entiende ellos con esa simpleza. Entonces cuando te ven a ti, también te lo agradecen mucho, porque ellos, para ellos también me dicen, pero maestro, usted podría estar ¿usted está de vacaciones? Sí, le digo yo. ¿Y por qué vino para acá? Bueno, para venir con usted. Oye, y eso te lo agradecen y te lo transmiten con qué una hermoso. Impresionante. Te invito a mirar un segundo esa imagen que está al fondo, ¿no es cierto? Esa imagen de Champañat que nos acompaña aquí en el colegio. Y te engancho con la siguiente pregunta. ¿Qué rol juega en el fondo todo esto, el tema de lo que es la espiritualidad marista en esta experiencia que tú has vivido, en lo tuyo personal, en lo que tú has podido apreciar, lo que hacen los hermanos también, tantos educadores también, más allá de lo que son nuestras fronteras también, y por qué no reconociendo obviamente todo el esfuerzo y el trabajo que se hace aquí, hermanos y laicos, hoy en día, unidos. La espiritualidad está muy marcada acá. Muchos de los jóvenes que van no han estudiado en colegios maristas, de los que van de voluntarios. Ellos se han formado en la Universidad Marcelino Champañat como profesionales de la educación, pero no es porque hayan estudiado en algún colegio marista, sino que esa espiritualidad la tomaron, la asumieron, se empoderaron de ella cuando fueron estudiando como profesionales de la educación en la universidad. Entonces la universidad recurre a ellos, ¿ya? E incluso hay jóvenes que no trabajan, muchos de ellos no trabajan en colegios maristas, o sea, son pocos los que trabajan en colegios, son como 2 o 3 de todos los voluntarios. Pero el carisma que entrega la universidad ya es un plus. Hay un sello particular que queda marcado a fuego. Y que ellos se comprometen incluso van administrativos y van docentes de la universidad, o sea, gente que tiene doctorado, ya, y parten allá para vivir esta experiencia. Entonces, está muy, muy marcado. Y muy marcado en función de la presencia, porque como es un pueblo chico, claro, tú terminas la clase, la terminas, después nos íbamos a cenar, en un local que siempre, algún equipo que se contrata ya para que nos cocinen, porque no nos da, sí para el desayuno, sí para la 11, pero no para cocinar, o sea, no nos da para tanto, ¿ya? Y tú terminas tus clases, vas a servirte la cena y después vas a dar una vuelta al pueblito y te encuentras con ellos.
Pero ya no te encuentras solamente con el docente o con la docente, sino que con él o la docente y con su familia, con sus hijos, con su señora, con su pareja. ¿Ya? Y te los presentan y te hablan y tú los ves y con sus vestimentas típicas, con sus vestidos de múltiples colores. ¿Ya? Entonces es algo muy, muy enriquecedor. En el fondo tú lo vives 24/7, literalmente, 24/7. Qué bien, mira, y en tus propias palabras, oye, ¿qué valor tiene este tipo de proyectos en la construcción de lo que hoy día también tanto nos preocupamos y debemos impulsar como una educación más inclusiva, más solidaria? ¿Cómo? Mira, uno siempre dice que ojalá todos los maestros pudieran vivir esta experiencia, pero yo sé que no es factible, ¿ya? Una, por las características, por la exigencia, pero eso te lleva a pensar hoy día cómo de repente nosotros tenemos todo esto. Claro, O sea, si tú haces la panorámica del colegio, tú ves que hay aire acondicionado, hay instalaciones, hay chicos aquí con canchas que están compartiendo. Exacto. Tenemos un montón de cosas que son espectaculares, pero todavía queda mucha gente que no tiene estos recursos. Y a lo mejor no hay que ir allá donde yo voy, sino que quizás hay que ir aquí al sector costero, hay que ir a zonas vulnerables. Ya, yo siempre he soñado ahí en conocer más a fondo el trabajo que se realiza en Alto Hospicio, en La Serena, en La Pintana. Muy valioso sacarse también, el sombrero con los educadores que están en colegios vulnerables, porque en el fondo de alguna u otra manera es nuestro San Lorenzo del Datem, pero aquí. En nuestra propia realidad, en más nuestra cercana, propia sí, realidad. Y eso, te vuelvo a insistir, es agotador. Uno al final se termina, yo me tiraba en la colchoneta, ya me miraba las piernas, me miraba el cuerpo, las picaduras, todo el tema del esfuerzo. Veía a las voluntarias y a los voluntarios también con todo el cansancio, el agotamiento, ¿ya? Pero al final del día, como decía el padre Alberto Hurtado, contento, señor, contento. Es harto sacrificio, pero también una gran alegría. Y conocer unas realidades que tuve la ventaja y que he tenido la alegría de poder conocerlas. ¿Ya? Yo creo que lo más maravilloso es poder conocer que hay unas tribus, que hay gente que vive a la usanza muy antigua, y conocer también que hay una realidad de la congregación que está muy presente donde más se necesita. Perfecto. Eso se agradece mucho. Profesor, bueno, agradecido de tus palabras, de esta breve sinopsis, en realidad, panorámica de una experiencia que ya lleva en realidad bastante tiempo también, y tú la llevas en el cuerpo también, y como yo me imagino, desde luego un gran tesoro. Y te planteo quizás la última pregunta o consulta: ¿qué sueños o proyecciones tienes para las futuras versiones de esta iniciativa? Porque esto me imagino que esto continúa ya en el Perú, ¿no es cierto? ¿O se detiene? ¿Qué pasa con eso? Por lo que tenemos entendido, esta era la última, y de hecho yo agradezco la invitación, aprovecho de transmitir los agradecimientos, porque en primera instancia esta es la última versión se cerraba ahora. Porque ya con todos los rezagados que iban quedando, se cumplió un ciclo. ¿Ya? Y yo agradezco esa invitación, porque en el fondo ya ahora no tenía que postular, ya conocían lo que uno podía hacer y se fijan en uno y te invitan. Pero como desafío es quizás conocer nuestras realidades también. ¿Ya? Tengo claro que si se vuelve a abrir otra vez en otra parte dentro de nuestra provincia marista, y si quieren contar con el apoyo de uno, estoy seguro que voy a tomar mi mochila y voy a partir, ¿ya? Porque son experiencias muy enriquecedoras. Pero yo creo que la gran experiencia, o quizás el gran mensaje, es cómo estamos en nuestras realidades, quizás, ¿ya? Cómo estamos nosotros, inclusive partiendo por nuestros propios colegios. Nosotros tenemos desafíos con nuestros estudiantes, tenemos desafíos con nuestros educadores, tenemos desafíos con nuestras familias. ¿Ya? Siempre he pensado que el colegio marista no tiene que ser puerta adentro, sino que tiene que ser puerta afuera. Así es. ¿Cómo logramos, quizás en el Liceo de Aguas Negras, quizás en el liceo que está en Santa Fe, aquí en Curicó, por nombrar algunos, poder hacer un puente que permita que muchos de esos chicos ya sueñen también con lo que los nuestros sueñan acá adentro? ¿Ya? ¿Cómo logramos que esos sueños se puedan transmitir de mejor manera? Yo creo que el fundador, Marcelino, que todas las provincias puedan ser abarcadas, ya todas las escuelas podamos llegar, es un gran desafío. Y eso significa también ponerse las pilas en ese sentido, ¿ya?
Y uno con el tiempo, bueno, hoy día sabemos muy bien que la educación está compleja, hoy día cuesta que hayan educadores que se quieran sumar al proyecto, Sí, 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 ¿ya? es verdad. Sí, sí. De la educación como tal, pero yo creo que eso es parte del desafío, ¿ya? Y con un carisma, con un rol, con una entrega que uno agradece. O sea, de hecho este verano, por ejemplo, claro, yo volví, alcancé a tener 2 semanas de descanso y vamos a la pega. Pero el recordar estos momentos, el recordar esta instancia, el recordar en la mente la alegría de aquellos maestros que estuvieron dale que dale trabajando para poder obtener su título, para poder obtener la certificación, y los voluntarios que estuvieron también trabajando, apoyando permanentemente, no llegabas tú a donde estábamos nosotros a descansar, sino que a seguir trabajando con los computadores, traspasar la información que ellos tenían escrita en su idioma, ponerla en el computador. Todo eso es harto, es harto. Allá eso, agrégale lo que la naturaleza nos entrega allá. Lluvias torrenciales, media hora después un sol abrasador, ya, pero ver tú esa vivencia te da mucha fuerza, te motiva bastante. Bien, profesor. Agradecido tu tiempo de compartirnos esta maravillosa experiencia que dejamos guardada en esta cápsula de video, ¿no es cierto?, en esta entrevista, y que sirva también como elemento motivador, ¿por qué no?, para nuestros propios educadores, a tanta gente que pueda también optar también por este camino, que es un camino de entrega, de mucha vocación, de mucha entereza para ser especialmente educador hoy en día, y particularmente en las condiciones que tú también nos señalabas, en las cuales tú conociste esta experiencia. Yo simplemente agradecerte, Francisco, agradecer esta posibilidad de transmitirlo, y lo otro, reconocer el trabajo de los voluntarios. Todo el equipo de voluntarios es impresionante. Yo me saco el sombrero con ellos, por su entrega, por su responsabilidad, desde los hermanos desde la cabeza hasta el último joven que estaba participando, ordenando y cerrando este proceso. Así que mis sinceras felicitaciones a todo ese equipo de voluntarios que participan en esta actividad. Muchas gracias, profesor. Gracias por su tiempo. A ti también. Gracias. Gracias.